Descubrí que mi novia me estaba engañando con mi hermanastro semanas antes de nuestra boda y cuando expuse toda la verdad, mi familia me dio la espalda como si yo fuera el traidor. Hace 2 meses, encontré unos mensajes en el iPad de mi novia. No estaba buscando nada, ni revisándola. Ni siquiera sabía que el iPad estaba conectado con su cuenta. Solo quería ver una receta que habíamos buscado juntos, y me topé con una conversación abierta en mi mensaje. Primero pensé que era una amiga, por el tono, hasta que vi el nombre. Era él. Mi hermanastro. El mismo con el que crecí desde los 10. El que comía en mi mesa, con el que compartía cuarto cuando viajábamos. El que conocía cada etapa de mi vida, igual que yo la suya. Los mensajes no eran recientes. Algunos databan de hace meses. Estaban coqueteando, riéndose de cosas que yo había dicho, compartiendo secretos. Y no solo eso, hablaban de encuentros. Había fechas, había lugares, hoteles. Nunca me lo dijeron. Nadie. Ni ella, ni él, ni mi madre, que los trataba como si fueran parte de un comercial de familia feliz. Me quedé helado. Me tomó como 20 minutos procesar lo que estaba viendo. Leí todo. No pude parar. Cada mensaje era una puñalada, porque estaba ahí, tan claro, tan descarado, como si yo no existiera, como si nunca hubiese importado. Lo peor fue uno en el que ella decía, él no se da cuenta de nada, es como un perrito ciego. Eso me destruyó. Porque era cierto, yo no tenía ni idea. Había estado planeando la boda, trabajando horas extra para que todo saliera bien, mientras ellos se reían de mí por detrás. Literalmente, esa noche no dije nada. Dormí en el sofá, temblando. Al día siguiente, me levanté, fui a trabajar como si nada. No porque fuera fuerte, sino porque no sabía qué hacer. Me sentía atrapado. ¿Lo confrontaba a él? ¿A ella? ¿A los dos? ¿Y si estaba malinterpretando algo? Pero no. No había margen para malentendidos. Tenían sexo. Lo decían así, sin disimulo. Lo disfrutaban. Hablaban de mí con lástima, como si yo fuera una especie de obstáculo, no una persona. Esa misma semana fue cuando la cosa explotó. Porque no me aguanté. Llegué a casa un jueves, ella estaba cocinando, y le dije directo, ¿desde cuándo coges con mi hermano? Se le cayó la cuchara al suelo. Me miró como si la hubiera apuñalado. No dijo nada. No lo negó. Solo preguntó, ¿quién te dijo? Esa respuesta me jodió más que cualquier otra cosa. No era culpa, no era miedo de haberme roto. Era miedo de quien la había traicionado a ella. Miedo de haber sido descubierta. Y ahí me di cuenta de que no era un error, ni una crisis. Era algo que ella venía eligiendo hacer. A conciencia. Me fui. No esperé explicaciones. No grité. No rompí nada. Solo agarré la mochila del gym, metí un par de mudas de ropa y me largué. Dormí esa noche en el auto, afuera del gimnasio donde solía entrenar después del trabajo. Al día siguiente, llamé a mi jefe y le pedí unos días. Inventé una excusa. No sabía bien a qué iba. No tenía un plan. Solo manejé hasta su casa, el apartamento que mi papá le había dejado cuando se fue del país. Toqué la puerta sin pensar, como si fuera un día cualquiera, como si no estuviera cargando con un volcán adentro. Me abrió en pijama, con cara de dormido. Ni se inmutó. Me miró como si nada. Lo primero que pensé fue en partirle la cara. No lo hice. No porque no quisiera, sino porque en ese momento entendí que le iba a dar el gusto. Él quería eso. Él quería que yo explotara, que perdiera el control. Lo vi en sus ojos. Él ya se había preparado para justificarse, para hacerse la víctima si yo lo cagaba a trompadas. Así que me tragué todo y le dije, ¿hace cuánto garchas con mi novia? Ahí sí se le borró la sonrisa. Dio un paso atrás. ¿Tartamudeó? No sé de qué hablas. Le repetí la pregunta, más lento, sin sacarle los ojos de encima. Tenía el celular en la mano y abrí los mensajes delante de él. Ni siquiera intentó negarlo de nuevo. Lo único que dijo fue, no fue así, no es lo que pensás. Típico del cagón que sabe que está en falta y no tiene con qué sostener lo que hizo. Entré a la casa. Él no me lo impidió. Cerré la puerta detrás mío. Me senté en el sillón donde habíamos tomado cervezas 1000 veces juntos, donde vimos el Super Bowl, donde hablamos de nuestras minas, de la vida, de cualquier pelotudez. Me miró parado desde la cocina. No es culpa mía si ella te dejó de querer. Eso dijo. Como si fuera tan simple. Como si el cariño se apagara de un día para otro y, UPS, terminaste en la cama con la mina de tu hermano. Qué casualidad. Lo peor es que no mostraba ni una pizca de culpa. ¿Ni una? Me explicó que fue algo que simplemente pasó, que ella venía con dudas, que yo no la escuchaba, que se sintieron atraídos, que no lo planearon. Toda esa mierda de manual para justificar una traición. Hasta usó la palabra conexión. Te juro que me dieron ganas de vomitar. Lo dejé hablar. Lo escuché entero. Porque necesitaba ver hasta dónde llegaba su caradurismo. Y cuando terminó, le pregunté, ¿y ahora qué pensás hacer? Me contestó que él y ella estaban viendo cómo seguir.
que todavía no sabían si iban a formalizar o qué, que querían mantener todo bajo perfil por el respeto hacia mí. ¿Respeto? Decime si no es de HDP usar esa palabra después de cogerse a tu pareja a escondidas durante meses. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Le dije, espero que valga la pena, porque con esto acabas de perderme para siempre. Y no miré atrás. Después de eso volví al departamento por unas cosas. Ella ya no estaba. Se había ido a la casa de su hermana, supuestamente. Me dejó una nota. Una jodida nota. Como si estuviéramos en la secundaria. Decía que necesitaba espacio, que no supo manejar lo que sentía, y que ojalá en el futuro podamos sanar y entendernos. ¿Sanar y entendernos? ¿Qué carajo quería que entendiera? Que soy un imbécil por confiar en ella. Que todo lo que vivimos juntos fue una farsa. Tiré la nota a la basura sin leerla completa. No la quería en mi casa, ni en mi memoria. Pero claro, eso era imposible. Cada cosa ahí me la recordaba. La taza que usaba para el café. El champú con olor a vainilla. La planta que había puesto en la ventana. No pude estar ni una noche ahí. Dormí en el sillón, y al otro día empecé a buscar otro lugar donde quedarme. Mis viejos, que ya sabían algo por lo que ella les había contado, a su manera, obvio, me dijeron que lo mejor era no hacer escándalo. Que ya era bastante doloroso todo como para sumarle drama. ¿Sabes lo que duele? Que no se enojaron con él. No lo echaron. No le dijeron nada. Ni una puteada. Nada. Como si no hubiera hecho nada grave. Mi vieja me pidió que pensara bien antes de hablar con la familia sobre esto. Que no lo hiciera más grande. Que los hermanos se pelean y se reconcilian. Después de todo eso, pasé una semana dando vueltas. Dormí en la casa de un amigo, en el sillón, comiendo lo que fuera, sin muchas ganas de hablar. Ni siquiera le conté todo. Le dije que me había separado y que necesitaba un lugar para estar un tiempo. No me sentía listo para contarle lo de mi hermano. Todavía no lo podía ni decir en voz alta sin que se me cerrara el pecho. A los días, volví a hablar con mi vieja. Me llamó. Me dijo que quería verme, que estaba preocupada por mí. Fui a su casa. Me preparó un té como cuando era chico. Me senté en la cocina. Mi hermanastro no estaba. Supuestamente había salido. Y ahí empezó. Me dijo que entendía que estaba dolido, que nadie estaba justificando lo que pasó. Pero que tenía que pensar en el vínculo familiar. Que no valía la pena arruinar todo por una mujer. Literal. Usó esas palabras, por una mujer. Como si fuera una discusión de bar entre dos borrachos y no una traición que me partió en dos. Le dije que no era por una mujer, que era por lo que hicieron. Por cómo me usaron. Por cómo me mintieron en la cara. Por cómo nadie en esta casa tenía los huevos para decirle las cosas como son al queridito del grupo. Porque claro, él siempre fue el que sabía caer bien. El simpático. El que decía lo justo. El que sabía cómo no quedar mal nunca. Mi mamá me miró como si fuera yo el exagerado. Me dijo que estaba siendo duro, que él estaba arrepentido. Que no había sido fácil para él tampoco. ¿Para él? ¿Él también la estaba pasando mal? Te juro que ahí casi rompo la mesa. Le pregunté si le parecía normal lo que había pasado. Si le parecía bien que su hijo le haga eso a su hermano. Y me dijo algo que no me voy a olvidar nunca: las cosas pasan. Son humanos. Se equivocan. Ahí entendí todo. Yo no era parte de esa familia como creía. Yo estaba solo. Porque si a vos te rompen, y tu propia madre lo minimiza, entonces no hay nadie. Es simple. Me levanté, le agradecí el té y le dije que no me llamara más por un tiempo. Me fui caminando. No lloré. Estaba seco por dentro, como si ya no quedara ni un poco de agua en el cuerpo. Esa misma noche, empecé a mandar mensajes a gente que sabía que no estaban al tanto. Tíos, primos, amigos de la familia. No para armar bardo, solo para contar la verdad. Porque ya sabía que mi hermanastro y ella estaban vendiendo la versión de las cosas no funcionaban y nos acercamos de casualidad. Esa mentira tibia que hace que parezca que nadie fue un hijo de puta. Conté todo. Desde los mensajes hasta lo que me dijo ella la noche que la enfrenté. Algunos no me respondieron. Otros me pusieron qué feo loco. Y después silencio. Pero uno de mis primos me llamó. Me dijo que ya sospechaba algo, que había notado cómo se miraban. Me pidió perdón por no haberme dicho nada. Me dijo que mi vieja estaba diciendo que yo no estaba bien, que estaba exagerando todo, que estaba sensible. Sensible. Vos imagínate. Te cagan con tu pareja. Te lo hace tu hermano. Nadie lo condena. Y encima te tratan como si fueras un histérico, un dramático, un despechado. Me agarró una bronca que no podía soltar. Y ahí empecé a pensar en ir más allá. No solo contar lo que pasó, sino mostrarlo. Porque yo tenía los mensajes, tenía capturas, tenía cómo probarlo. Y si ellos querían jugar a cuidar la imagen y a tapar todo, yo iba a hacer lo contrario. El sábado siguiente, organicé un asado. En casa de otro amigo. Invité a varios de los que estaban diciendo que no era para tanto. Primos, conocidos, gente que hablaba pero no sabía. Y puse los mensajes en una pantalla.
No para humillar. Para dejar en claro que no estaba loco. Se hizo un silencio denso. Uno me dijo que eso no se hace. Otro se levantó y se fue. Pero había 2 o 3 que se quedaron sentados sin decir nada, mirando, como si recién ahí se dieran cuenta de lo que había pasado. Después de eso, me bloquearon varios. Mi mamá no me escribió más. Mi hermanastro me mandó un mensaje diciéndome que era un resentido y que lo único que hacía era dar lástima. ¿Y sabes qué? Capaz sí daba lástima, pero también daba verdad. Y eso, parece, les molestaba más que cualquier cosa. Pasó una semana desde ese asado. Silencio total. Ni mi vieja, ni él, ni nadie de la familia me dijo nada. Pero empecé a notar que algo estaba pasando. Gente que antes ni me saludaba empezó a reaccionar a mis historias. Una amiga de mi ex me escribió, diciéndome que se había enterado de todo. Y lo más raro, un ex compañero del trabajo de mi hermanastro me mandó un mensaje desde una cuenta que no conocía. Me decía que ya no era sorpresa lo que había contado, y que el chabón se había metido con más de una mina comprometida. No lo podía creer. ¿No era la primera vez? ¿Cuántas otras veces hizo lo mismo? Ahí se me prendió algo. Empecé a tirar de ese hilo. Hablé con uno de los chicos que laburó con él en una empresa de logística en Nueva Jersey. Me dijo que, hace un par de años, lo echaron después de una denuncia interna. Nunca se supo bien qué fue. Se decía que era por mala conducta. Pero no había detalles. Me dio bronca, porque siempre pensé que el que estaba mal era yo. Que yo era el que tenía que calmarse, dejar pasar, no hacer escándalo. Pero no. El tipo tenía un historial. Y toda la familia lo sabía. Algunos lo tapaban. Otros lo ignoraban. Pero no era un secreto. A las 2 semanas de haber mostrado los mensajes, me llegó un audio de él, medio borracho. Se notaba. Me decía que lo estaba arruinando. Que la familia lo estaba empezando a mirar distinto. Que se peleó con uno de los tíos. Que algunos dejaron de hablarle. Que lo estaban tratando como si fuera basura. Y después, el clásico, todo por una mina. Otra vez esa frase. Otra vez el intento de minimizar lo que hizo. No le respondí. No le debía explicaciones. Pero supe que no iba a quedarse ahí. Y no me equivoqué. Al día siguiente, me llegó un mensaje de un número desconocido. Era ella, mi ex. Me escribía para decirme que nunca fue su intención que las cosas terminaran así. Que ella también la estaba pasando mal. Que me había querido, de verdad. Que no supo cómo manejar lo que sentía por él. Que todo fue confuso. Que ahora él estaba siendo agresivo con ella. Me pidió perdón. Y yo, no sé qué sentí. Porque no esperaba nada de ella. Ni disculpas, ni mensajes, ni arrepentimientos. Pero ahí estaba. Tarde. Muy tarde. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Que se había ido de la casa. Que estaban tomándose un tiempo. Que él se había puesto muy nervioso después de todo lo que salió. Le dije que no me interesaba. Que no me escribiera más. Que ya no era asunto mío. Pero me dejó pensando. ¿Por qué, si él ahora también estaba cagándola a ella? Entonces capaz no era solo un traidor. Capaz era un manipulador de mierda. Y ahí decidí hacer algo que me costó un montón, hablar con mi viejo. Hacía años que no lo veía, desde que se fue a vivir a Denver. Siempre fue medio ausente, pero necesitaba hablar con alguien que no estuviera metido en esta cloaca. Lo llamé. Me atendió rápido. Se sorprendió. Le conté todo. No en detalle, pero sí lo importante. No dijo mucho, pero me dijo algo que me quedó clavado. Eso no es familia, hijo. No de la que vale la pena tener cerca. Y no sé, pero me alivió un poco escucharlo. 2 días después, me llamó una prima llorando. Me dijo que mi mamá estaba mal. Que decía que yo la estaba dejando sola. Que no entendía por qué la odiaba. Y ahí ya me dio risa. Porque si después de todo eso ella todavía se preguntaba por qué me alejé, entonces no había nada más que explicar. Lo que sí me confirmó mi prima es que mi hermanastro había empezado a perder aliados. Gente que siempre lo había bancado, ahora no le contestaba los mensajes. Estaba solo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí bien. Pasaron un par de semanas sin mucho movimiento. Yo trataba de seguir con mi vida, de enfocarme en el laburo, de dormir, de comer bien, pero era difícil. Toda esa mierda estaba ahí, flotando. En la cabeza, en el cuerpo, en el ambiente. No se iba. Me costaba estar en silencio. Me costaba no pensar en lo que había sido mi vida hace apenas unos meses. Y cuando creí que las cosas se iban a calmar, pasó algo que no esperaba. Una noche me llegó una notificación. Era una captura. Me la mandó una amiga en común que todavía me hablaba de vez en cuando. La captura era de una publicación de Facebook. Era ella, mi ex. Había subido una nota larguísima, un texto eterno, con fondo gris y letras blancas, de esos que la gente escribe cuando quiere dar su versión pero no quiere que parezca un escándalo. Hablaba de errores, de confusión, de presión familiar. Pero también decía que había personas que decían amarla y después la usaban. Que nunca fue feliz del todo.
que alguien la manipuló para que se alejara de su gente y eligiera mal. Todo escrito como si fuera una víctima de una guerra invisible. No mencionaba nombres, pero era obvio que hablaba de él. Y también un poco de mí. O al menos eso sentí. Porque ponía frases tipo, algunas personas prefieren destruir antes que entender. Y sí, me pegó. Porque si bien ella se había ido con mi hermano, ahora parecía querer limpiarse con los dos. Pero lo que no vio venir fue lo que pasó en los comentarios. Porque ahí fue donde explotó todo. Una de las chicas que había salido con mi hermanastro, una que yo ni conocía, comentó algo como, qué loco leer esto justo después de lo que me hiciste a mí. Y se armó. Otro pibe puso que él lo había estafado con un negocio que nunca existió. Y otra chica contó que había tenido que bloquearlo porque se ponía intenso cuando ella no le respondía. En menos de una hora, la publicación tenía como 80 comentarios, y la mayoría eran gente tirándole mierda a él. No tardó en reaccionar. Ese mismo día, subió su propia historia. Un vídeo, sin decir nombres, claro, pero atacando a la gente falsa que te usa para escalar y después te apuñala. Diciendo que ya está cansado de que inventen cosas, que todo el mundo quiere su minuto de fama. Una de esas defensas que parecen hechas con una plantilla, pura palabra vacía. Yo lo vi y no dije nada. No tenía que hacerlo. Ya se estaban enterrando solos. Pero lo que sí me llamó la atención fue lo que vino después. Porque después de ese vídeo, me escribió alguien que no esperaba, su ex. O sea, la que tuvo antes que yo estuviera con la que fue mi novia. Una piba de la que casi no sabía nada. Me mandó un mensaje corto, no sos el primero. Te creo, ¿querés hablar? Y hablamos. Me contó que habían salido un año, y que al principio era todo perfecto, pero que después él se ponía raro, controlador, que no le gustaba que ella hablara con ciertos amigos, que la convencía de dejar trabajos porque no eran buenos para ella, que usaba todo lo que ella le decía en confianza para manipularla después, que la alejó de su familia, que la hizo sentir culpable de todo, y que cuando lo dejó, él la hizo quedar como la loca del grupo, que perdió amistades por eso. Yo estaba en shock, porque algunas cosas me sonaban. Pequeñas actitudes que yo también había visto en él, cosas que en su momento dejé pasar porque, bueno, era mi hermano. Esa misma noche, me mandó capturas, mensajes viejos, chats donde él la trataba como basura. Eran del estilo, si no puedes cambiar, entonces no mereces estar conmigo. O lo que me haces me hace mal, pero no me puedo ir porque sos parte de mí. Manipulación nivel Dios. Yo no sabía si reírme o gritar. Decidí guardarlo todo, porque ya no era solo mi historia, era un patrón. Y si había más personas que habían pasado por lo mismo, entonces había que hacer algo. Mientras tanto, mi mamá seguía en modo víctima. Le decía a todos que yo la tenía abandonada, que estaba consumido por el rencor, que ya no era el mismo. Mi vieja siempre fue así. Cuando no podía controlar algo, se hacía la que sufría. Era más fácil que aceptar que había criado a un tipo que destruía todo lo que tocaba. Pero lo que vino después, ni ella pudo taparlo. A las 2 semanas de todo eso, me llamó mi tía. Una de las pocas que no se había metido ni para un lado ni para el otro. Siempre se había mantenido al margen, como si no fuera asunto suyo, pero ahora no era para saludar. Me dijo que había estado en la casa de mi mamá, que la encontró llorando, destruida, que al principio pensó que era por mí, por la distancia, pero no. Era por él, por el hijo bueno, el que ella siempre defendió. Había vuelto borracho una noche y rompió una silla. Discutieron. Le gritó cosas feas. Cosas que ni yo me había animado a decirle a mi vieja, y eso que tenía motivos. Le dijo que si estaba solo era culpa de ella, que siempre lo crió como si no tuviera que rendirle cuentas a nadie, que por eso todos lo estaban traicionando ahora. Mi tía me lo contó con miedo, como si todavía no supiera bien qué pensar. Como si no quisiera decir que él estaba mal, pero tampoco pudiera negarlo. Me preguntó si yo creía que él necesitaba ayuda, y la verdad, no sabía qué decirle, porque sí, capaz estaba mal. Pero eso no borraba lo que hizo. No lo volvía inocente. Yo también estuve hecho mierda. También toqué fondo. La diferencia es que no usé eso para romperle la vida a nadie. Me fui. Me alejé. Me la banqué solo. Él, en cambio, se llevó a todos por delante como si no existiéramos. Como si los demás solo estuviéramos ahí para bancarle los caprichos. Y ahora, que ya nadie lo aplaudía, que la familia empezó a hacer silencio, que su ex lo dejó, que su reputación se vino abajo, ahora sí se sentía mal. Pero no por lo que hizo, por cómo lo estaban mirando. Mi tía me pidió que hablara con él. Le dije que no quería, que no estaba para eso. Le agradecí por avisarme. Y corté. Ese día me sentí raro. Por un lado, era como si por fin se hiciera justicia, pero por otro, había una parte de mí que no terminaba de disfrutarlo. No porque no se lo mereciera, sino porque nada de todo eso me devolvía lo que había perdido. No me devolvía la confianza, ni el amor propio, ni la relación con mi vieja, ni las ganas de volver a la casa donde todo pasó. Esa misma semana, me enteré de otra cosa.
Algo que terminó de romper el equilibrio. Mi ex renunció a su trabajo. Según me contaron, varios compañeros le hicieron el vacío. No la saludaban, no la invitaban a nada. Algunos le dijeron en la cara que no compartían lo que había hecho. No fue solo por él, fue por lo que se supo después, cuando todo empezó a salir. La forma en la que manipulaba situaciones, las mentiras, la manera en que jugaba con todos como si fuera un juego de ajedrez. Y yo no había dicho nada. No había publicado más nada. No hice escándalo. Solo conté lo que me pasó. El resto se cayó solo. Un día me llamó mi papá. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que no. Pero le agradecí. Y ahí me dijo algo que me quedó grabado. No todos los traumas vienen de enemigos. A veces vienen de la gente que se suponía que te tenía que cuidar. Y sí. No me destruyó un extraño. Me destruyó gente que decía quererme. Y todavía estaba tratando de entender cómo se sigue después de eso. A los días, me llegó un mensaje de una chica que yo conocía de vista. Salía con un primo lejano. Me dijo que había leído lo que pasó. Que le parecía muy valiente cómo lo manejé. Que ella también había estado con alguien que la hizo sentir invisible. Y no sé, pero fue el primer mensaje que no me hizo sentir víctima. Fue el primero que me hizo pensar que tal vez, todo esto sirvió para algo. Y justo cuando creía que todo se estaba apagando, me llega una noticia. Mi mamá. Internada. No era grave, pero le dio un ataque de nervio. O eso dijeron. Mi tía me llamó de nuevo, esta vez con tono de urgencia. Me pidió que fuera a verla. Y ahí, no supe qué hacer. Porque ¿qué haces cuando la persona que te dio la espalda ahora te necesita? ¿Vas? ¿Te mantienes firme? ¿Te quebras? No sabía si era mi obligación, mi culpa, o simplemente otra trampa emocional. Y mientras pensaba todo eso, me quedé con el teléfono en la mano, sin saber si salir corriendo, o seguir alejándome. Tardé un día y medio en decidir. No porque no me importara, sino porque no quería ser yo el que, una vez más, se hacía cargo de todo. Me pasé la vida entera tratando de cuidar, calmar, mantener la paz. Y cuando me destruyeron, nadie hizo eso por mí. Entonces, sí, dudé. Dudé mucho. Pero fui. No porque me naciera. No por amor, fui por mí. Porque si no iba, me iba a comer la culpa. No por lo que pasó, sino por no haber hecho lo correcto. Porque todavía hay una parte de mí que no puede soltarse del todo de esa gente. Y eso también me da bronca, que sigan teniendo ese poder. Entré al hospital como quien entra a la casa de un ex, tenso, con el estómago hecho nudo, sin saber si alguien iba a gritar o a abrazarme. Estaba mi tía en la sala de espera. Me abrazó fuerte. Me dijo que mi mamá preguntó por mí, que estaba mejor. Le pregunté si estaba él. Me dijo que no había ido. Casi se me escapa una carcajada. Obvio que no. Entré a la habitación. Mi vieja estaba pálida, con los ojos hinchados. Cuando me vio, lloró. Yo me quedé parado, sin moverme. Me costó acercarme. Me pidió perdón. Dijo que se había equivocado, que no supo manejar nada, que siempre quiso hacer lo mejor que podía. Me dijo que me amaba, que me extrañaba. Y por primera vez, sentí que no estaba actuando, que hablaba en serio. Pero igual, no me salió decirle yo también. Le dije que necesitaba tiempo, que todo esto me rompió de una forma que todavía no entendía. Me pidió que no me alejara más, que no la dejara sola. Y ahí le dije lo que tenía atravesado desde hacía meses. No me dejaste opción. Lloró más. Me agarró la mano. Y no supe qué hacer, así que la dejé. Me quedé ahí, sentado, sin hablar. Después de un rato, le pregunté si él había hablado con ella. Dijo que no. Que estaba en cualquiera. Que desde que lo echaron del laburo andaba con la cabeza quemada. Ahí me cayó la ficha. ¿Lo echaron? Mi vieja me miró como si no supiera cómo contarlo. Resulta que un par de las chicas que habían comentado la publicación de mi ex también trabajaban en la misma empresa que él. Mandaron mails, llevaron pruebas. Y él ya venía con antecedentes. Lo rajaron sin dar muchas vueltas. Al principio intentó hacerse el indignado, pero después se fue apagando. Ahora estaba en la casa de un amigo, tomando, sin hablar con casi nadie. Y mi vieja, seguía creyendo que estaba en una mala racha. No podía, o no quería, ver que el tipo que crió se convirtió en alguien que se arrastra por donde va. Alguien que se lleva todo puesto, y cuando se queda solo, se victimiza. Salí del hospital más confundido que antes, porque la bronca no se me fue. Pero tampoco podía negar que una parte de mí quería creerle a mi vieja. Que quería recuperar algo, aunque sea una parte chica, de lo que alguna vez fue familia. Esa misma noche me llegó otro mensaje, de ella. Mi ex. Otra vez. Esta vez no pedía perdón. Solo quería que supiera que estaba embarazada. Sí. Así, sin anestesia. Me dijo que no esperaba nada. Que solo quería que yo lo supiera. Que era de él, de mi hermano. Pero que no sabía qué hacer. Que él estaba mal. Que ella estaba sola. Que tenía miedo. No le respondí. No pude.
Me quedé mirando el celular como un idiota por media hora, y lo único que pensé fue, ¿cómo carajo se llega a este punto? No tenía respuestas, solo más preguntas, y un cansancio que no se me iba más. Pasaron 2 semanas desde ese último mensaje. No contesté. No tenía nada para decir. No me correspondía. Esa historia ya no era mía. Me la arrancaron, la reescribieron sin preguntarme y me dejaron afuera. Que se hagan cargo. No pregunté si decidió tenerlo. No pregunté si estaban juntos. No me interesaba. Lo que sí supe fue que él volvió a casa de mi vieja. Como si nada. Como si no hubiera destrozado a media familia con sus decisiones de mierda. Mi tía me lo dijo. Que ella, después de tantos años, lo seguía recibiendo. Que decía que estaba confundido. Lo mismo de siempre. Y eso fue lo que me hizo soltar del todo. Yo no iba a vivir girando alrededor de esa familia que gira siempre en torno a él. ¿Ya fue? No quiero convencer a nadie de que soy el bueno. No necesito que entiendan todo lo que pasé. Me cansé de explicar, de justificarme, de rogar atención. No soy un mártir. No soy un héroe. Fui un tipo que confiaba en la gente equivocada. Punto. Hoy alquilo otro lugar. Chiquito, pero mío. Volví a laburar full. Cambié de ambiente. Corté a varios. Me quedé con 3 o 4 personas que me bancaron sin condiciones. El resto, a la mierda. Mi vieja me sigue mandando mensajes de vez en cuando. La mayoría ni los abro. No porque no la quiera. Es más complicado que eso. Es porque me conozco. Porque si me acerco, sé que voy a volver a caer en esa dinámica donde siempre termino perdiendo algo. Y ya no me sobra nada como para andar perdiendo. El otro día, un amigo me invitó a su casamiento. Me preguntó si iba a llevar a alguien. Le dije que no y me di cuenta de que no me dolió decirlo. No estoy listo. No ahora. No quiero volver a mezclarme con alguien hasta que no limpie todo este veneno que me dejaron adentro. Pero estoy en eso. No perfecto. No resuelto. En proceso. A veces, cuando estoy solo, me pregunto qué habría pasado si no hubiese abierto ese iPad ese día. Si nunca me enteraba. Capaz hoy estaría casado con una mina que me mentía. Capaz estaría llamando hermano a un tipo que se cogía a mi novia. Y me doy cuenta de que prefiero esto. Prefiero la soledad que tengo ahora a la mentira que vivía antes. Porque al menos esta versión de mi vida, es mía. ¿Y él? No sé. Sigue ahí. Sintiéndose víctima. Sigue diciendo que todos lo traicionaron. Sigue girando en círculo. Y todos los que lo encubrieron, se están quemando con él. Porque la verdad es esa, cuando cuidas tanto a alguien que hace mierda a los demás, un día te arrastra con él. Y eso es lo que va a pasar. Yo, mientras tanto, camino. No más fuerte, no más sabio. Solo, más liviano. Sin gente al lado que me miente. Sin familia que me pide que me calle. Y eso, después de todo lo que pasé, ya es un montón.